¿Alguna vez has presenciado una situación tan injusta que te dejó sin palabras? Imagina estar en un vuelo tranquilo cuando, de repente, algo inesperado cambia todo el ambiente. Una azafata se acerca a una pasajera en primera clase, pero en lugar de ofrecerle un servicio amable, hace algo que no solo es humillante, sino también profundamente discriminatorio. Pero el destino tenía otros planes, y lo que sucedió 7 minutos después dejó a todos en el avión boquiabiertos. ¿Qué ocurrió exactamente? Quédate hasta el final para descubrir esta increíble historia de karma y lecciones de vida. Todo comenzó en un vuelo nocturno con destino a Nueva York. La primera clase estaba prácticamente llena, y entre los pasajeros había una mujer negra llamada Naomi, que había reservado su asiento con meses de anticipación. Iba vestida con un traje elegante, listo para una reunión importante al día siguiente. Todo parecía normal hasta que una azafata, cuyo nombre era Susan, se acercó a su asiento con una expresión tensa. Al principio, Naomi pensó que se trataba de una bebida de cortesía o una simple consulta, pero lo que escuchó la dejó helada. Susan le pidió amablemente que mostrara su boleto, lo cual Naomi hizo sin protestar, pero la azafata no parecía convencida. Sin más explicaciones, le pidió que se levantara y que la acompañara fuera de primera clase. Los otros pasajeros, curiosos, comenzaron a mirar de reojo mientras susurraban. Naomi trató de mantenerse tranquila, pero se sentía profundamente humillada. Al intentar preguntar por qué debía moverse, Susan le respondió en un tono seco: «Es política de la aerolínea verificar que todos los pasajeros estén en el lugar correcto». La incomodidad en el ambiente era evidente, y un hombre de negocios que estaba sentado cerca incluso murmuró: «Nunca había visto que hicieran eso en primera clase». Naomi, sintiendo que estaba siendo tratada de forma diferente, se negó a levantarse sin una explicación válida. Pero Susan insistió, cada vez con menos cortesía. «No queremos causar un problema aquí, señora. Por favor, venga conmigo y solucionaremos esto rápido», dijo mientras su voz comenzaba a subir un poco más de tono. La situación comenzó a escalar cuando Susan, frustrada por la resistencia de Naomi, amenazó con llamar a seguridad si no cooperaba. Naomi, que ya se sentía juzgada por el simple hecho de estar en primera clase, finalmente se levantó y tomó sus pertenencias, diciendo: «Está bien, pero quiero hablar con el gerente de la aerolínea tan pronto como aterricemos». Caminó hacia la parte trasera del avión, seguida por Susan, mientras los murmullos de los pasajeros se intensificaban. Algunos no podían creer lo que estaban viendo, y otros grabaron discretamente con sus teléfonos. Naomi fue colocada en un asiento en clase económica, mientras Susan regresaba a primera clase con una sonrisa satisfecha. Parecía haber logrado lo que quería, pero el destino tenía una lección preparada para ella. Mientras Naomi trataba de calmarse, un hombre en primera clase, que había sido testigo de todo, llamó discretamente a otra azafata. Este hombre, que llevaba un traje impecable y parecía ser alguien importante, preguntó el nombre de la azafata que había movido a Naomi. La otra azafata, algo sorprendida, le dio la información y se retiró. Lo que nadie sabía era que este hombre no era un pasajero cualquiera. Resulta que era un ejecutivo de alto rango en la misma aerolínea y tenía el poder de tomar decisiones inmediatas. En silencio, observó cómo Susan continuaba atendiendo a los pasajeros con una actitud despreocupada, sin imaginar lo que estaba a punto de suceder. Mientras Susan seguía con su rutina, un anuncio inesperado interrumpió el vuelo. El capitán informó que había un problema técnico menor y que tendrían que retrasar el aterrizaje por unos minutos. Aunque esto generó molestias en algunos pasajeros, Naomi, quien estaba ahora en clase económica, notó que el hombre en el traje se levantó y caminó hacia la cabina de primera clase. Se detuvo junto a Susan, quien lo saludó con una sonrisa profesional. «¿Puedo ayudarte en algo, señor?», preguntó ella, sin saber quién era. Pero él no respondió de inmediato. En cambio, pidió hablar con el supervisor del vuelo. En cuestión de segundos, el ambiente cambió. El supervisor, que había sido alertado de la situación por la misma azafata que el hombre consultó antes, apareció con una expresión seria. El ejecutivo le pidió que revisara la lista de pasajeros y verificara el boleto de Naomi.
En menos de un minuto, quedó claro que ella tenía todo en regla y que su asiento en primera clase había sido reservado legítimamente. Al confrontar a Susan con esta información, el ejecutivo preguntó directamente, ¿por qué decidiste moverla si todo estaba en orden? Susan, visiblemente nerviosa, intentó justificar su acción diciendo que parecía que había un error y que solo estaba siguiendo el protocolo. Pero su tono inseguro traicionaba sus palabras. El ejecutivo, claramente molesto, dejó en claro que ese comportamiento era inaceptable. Luego pidió hablar con Naomi. Al acercarse a ella, la invitó personalmente a regresar a su asiento en primera clase y se disculpó públicamente por el trato que había recibido. Naomi, aunque todavía visiblemente afectada, aceptó con dignidad la invitación, mientras varios pasajeros aplaudían su regreso. Susan, en cambio, fue llamada aparte y se le informó que sería retirada de servicio tan pronto como aterrizaran. En ese momento, el karma comenzó a dar señales de que estaba presente. Lo que nadie esperaba era que el incidente no terminaría allí. Uno de los pasajeros que había grabado el enfrentamiento inicial subió el video a las redes sociales antes de que el avión aterrizara. En cuestión de minutos, el clip se volvió viral, acumulando miles de vistas y comentarios de personas indignadas por el trato que había recibido Naomi. La aerolínea, al darse cuenta del alcance de la situación, emitió un comunicado apenas aterrizó el vuelo, asegurando que investigarían el caso y tomarían medidas disciplinarias inmediatas. Susan, que no tenía idea de lo que estaba ocurriendo en línea, fue llamada a una oficina tan pronto como el avión llegó a su destino. Allí le informaron que sería suspendida mientras se llevaba a cabo la investigación. Naomi, por su parte, recibió una compensación de la aerolínea por el trato recibido, pero más importante aún, fue la atención que generó la historia. En entrevistas posteriores, habló sobre cómo este tipo de incidentes reflejan problemas más grandes que aún existen en la sociedad y la importancia de enfrentarlos. Su dignidad y elegancia al manejar la situación inspiraron a miles de personas, mientras que Susan enfrentó las consecuencias de sus acciones. Este evento no solo dejó una lección a la aerolínea y a los pasajeros, sino también a cualquiera que lo vio en redes sociales. Este caso nos recuerda que las acciones tienen consecuencias, y que el karma no tiene prisa pero nunca se equivoca. Naomi, al enfrentar la discriminación con dignidad, demostró que la justicia puede prevalecer, incluso en los momentos más difíciles. Mientras tanto, Susan aprendió de la manera más dura que no se debe juzgar a las personas por su apariencia o por prejuicios. Esta historia se volvió un ejemplo viral de cómo el mundo está cambiando y de cómo los comportamientos injustos no son tolerados, especialmente cuando son expuestos a la luz pública. A través de este incidente, quedó claro que cada acto, ya sea de bondad o de discriminación, tiene un impacto mucho más grande del que imaginamos. Lo que empezó como un acto de humillación se convirtió en una lección inolvidable para todos los involucrados. Al final, el karma se encargó de equilibrar la balanza, dejando claro que nadie está por encima de los valores fundamentales como el respeto y la igualdad. ¿Te imaginas cómo te sentirías en una situación como esta? La historia de Naomi es un recordatorio poderoso de que siempre debemos alzar la voz ante las injusticias y nunca subestimar el impacto de nuestras acciones. Si esta historia te dejó reflexionando, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y dejar un comentario con tus pensamientos. Nos encantaría saber qué opinas. Nos vemos en el próximo video con más historias que nos inspiran a ser mejores cada día. Hasta la próxima.